Bienvenidos a Aprende Cripto. Nuevamente tenemos información con respecto a las noticias cripto y además tenemos un análisis de la proyección del día de ayer que se cumplió. Así que el día de hoy vamos a ver todas las noticias, incluso con respecto a Gate.io, uno de los exchanges más importantes con respecto a problemas de liquidez. Vamos a verle los rumores con respecto a este problema. Además te traigo información con respecto a USDT, a Tether, la stablecoin que está respaldada en el dólar, algo bastante interesante porque alcanzó un nuevo máximo histórico. Y como es de costumbre, te invito a que te suscribas a este canal y que en todos los videos tienes el enlace al grupo de Telegram totalmente gratuito en la caja de la descripción. ¿Y por qué te invito a este grupo de Telegram gratuito? Porque estás recibiendo información e incluso análisis técnico antes que se suban los videos. Y como es de esperarse, mira, aquí te pongo con respecto a este es el grupo de Telegram totalmente gratuito en donde hablo de análisis técnico con respecto a Bitcoin, que vamos a verlo el día de hoy. Y mira, por ejemplo, hace una hora estuve dando una entrada, una opción de entrada. Recuerda que no es consejo financiero, pero con respecto a Ocean USDT, que se encontraba a la baja en short para operaciones rápidas, es decir, scalping, operaciones de 5 a 10 minutos. Mira, aquí yo te daba dos take profits para las personas que son un poco más codiciosas, apuntar a este take profit. Uy, ¿qué pasó? Y mira, luego de, vamos a verlo, casi 45, 50 minutos se dieron nuestros take profits. Ocean USDT, Profit en Scalping, Aprende Cripto. Vamos a verlo incluso en la gráfica. Mira, ahorita ya está retrocediendo, pero estos son los dos take profits, las líneas rojas que yo te mencionaba. Incluso rompió más abajo a esta zona de liquidez, lo cual te hubiera llevado, mira, un máximo de un dólar, 1.27% apalancado por 10, un 12.7% en tan solo una hora. Algo bastante bueno. Bueno, así que vamos directamente a lo que está haciendo Bitcoin con respecto del análisis técnico. Y es lo que hemos estado viendo. Uy, aquí hemos tenido a Ocean. Mira, otra proyección que se nos daba es este doble techo que quizás puede bajar a la línea del cuello en los 0.36,52, un punto o un soporte que tú deberías apuntar, ¿sí? Vamos directamente a lo que está haciendo Bitcoin USDT, porque mira, lo que yo te comenté el día de ayer, que esta zona, aquí este es un indicador que se llama Volume Profile, que nos indica el volumen de las operaciones que se están dando en este nivel de precio. Y si ves aquí, es como un hueco que se está dando, mira, el precio viene subiendo y se forma un hueco. Generalmente en este tipo de huecos, el precio cuando entra con fuerza, ¿sí? Pero lamentablemente el precio no entró hasta esta zona, no llegó a entrar mucho a esta zona y rebotó el día de ayer. Por lo cual, mira, tú hubieras tenido una entrada en short justo en esta zona que yo la dibujé ayer hasta el máximo que tuvo, que fue alrededor de un 2%. Y un 2% en Bitcoin, créeme que es bastante grande, ya que estamos primero en temporalidades de 4 horas y en short en Bitcoin apalancado de 10, apalancado en 20x sería un 40%, algo bastante grande. Sin embargo, que yo estoy viendo, por ejemplo, en temporalidades, primero de 4 horas, tienes este alto cada vez más bajo. Mira, aquí se formó otro alto y aquí yo te he dibujado, para que tú lo veas, esta línea blanca más o menos, una línea de tendencia, es una línea de tendencia. Entonces, en 4 horas, que es una temporalidad más o menos mediana, se puede considerar, donde ya se ven tendencias, vemos que Bitcoin está a la baja. Y estos movimientos, por ejemplo, estos pullbacks, vamos a verlo, estos velas verdes de 1.33%, esta otra de alrededor del 0.77%, son respiros del precio para seguir cayendo. Y mira, otra opción que tú tienes, el precio aquí golpeó a esta zona de interés, esta zona, esta línea blanca, que generalmente es donde suele rebotar y generalmente luego que rebota en la blanca vuelve a los 26.605, lo cual quizás yo lo puedo esperar al precio una vez más. Sí, sin embargo, tú ves esta línea o esta media móvil color tomate, es una EMA, vamos a verlo, es la EMA de 55 periodos. Esta EMA de 55 periodos, mira, tú ya sabes que cuando la rebota y cae, generalmente el precio está yendo a la baja. Lo hizo aquí una vez
y aquí lo hizo 2 veces para seguir cayendo. Como yo te comentaba, un soporte importante que tú tienes que considerar es este que te marqué aquí. Ponle pausa al video si quieres marcarlo, son los 26.380. ¿Y por qué he decidido marcar este soporte? Porque si nosotros nos vamos a vamos a ver a la temporalidad en semanal y vamos a poner la media móvil de 200, no la EMA. Más o menos aquí rebotaría el precio en la media móvil semanal de 200 periodos que yo te he comentado que el precio está rebotando y consolidando. Recuerda, estamos en análisis semanal. Luego de esta gran subida, luego de romperle este soporte, que en caso de romperla y no hacer un fake, mira lo que pasó aquí en semanal. Aquí parecía que se nos iba a ir a la baja, pero el precio no rompió con cuerpo de vela, solo rompió con una mecha. Esto se nos puede considerar como un fake out, como una falsa alarma, ¿sí? Caso sí de romper en cuerpo, podría ir a buscar esta zona que yo tengo marcado desde hace mucho tiempo de los 25.330 que coinciden, mira, aquí tenemos con estos dos puntos que ya rebotó incluso un poquito más abajo, los 25.223 en una ocasión y en dos ocasiones, te lo he dibujado con estas flechas, ¿sí? Y bueno, vamos directamente en una hora, por ejemplo, ahorita qué está haciendo el precio, porque vamos a verlo aquí. Nuevamente, mira, no se puede observar más que una tendencia a la baja que quizás vuelva a buscar esta línea de soporte que ya se formó con el doble piso que nosotros fuimos observando. Mira, nosotros incluso también vimos que el doble piso aquí, la línea del cuello, el doble piso y subió hasta la línea del cuello incluso, ¿sí? Entonces, este es un soporte o una liquidez importante con estas mechas que se quedaron aún inconclusas de lograr. Igual coincidiría con lo que yo te mencionaba con respecto al volume profile que nos da el precio en los 25.871, ¿sí? Bueno, y por último quisiera mencionarte esta información con respecto a Gate.io que tiene problemas porque muchas personas le están relacionando con retiros por parte de Phantom. Mira, aquí tenemos la información. Datos blockchain que confirman que se transfirieron más de 10 millones de dólares en Phantom de un usuario desconocido a Gate.io, lo cual muchas personas lo relacionan con que el exchange estaba expuesto a las consecuencias de multi-chain. Para los que no sabían, multi-chain tuvo problemas con respecto a un secuestro, a ciertos problemas con su CEO que había desaparecido, ¿sí? Lo cual dañó problemas o causó problemas en el protocolo, ya que ciertas funciones no estaban disponibles, lo cual también provocó, ya que Binance detuviera los retiros y los depósitos, perdón, de varias tokens, por ejemplo, Phantom, por ejemplo, Alpaca, ¿sí? Que tenían relación con multichain. Y bueno, por último, quisiera hacerte mención con respecto a USDT, la stablecoin que está respaldada al dólar 1 a 1, sí, que se encuentra con máximos históricos. Aquí nos vemos la capitalización de mercado. Es decir, cuánto dinero se encuentra dentro del stablecoin y está rompiendo su máximo histórico. Es decir, su, su fuerza y su dinero está dentro de la stablecoin USDT. Y te recuerdo que uno de los videos que yo te mencioné anteriormente fue que USDT iba a respaldar sus ganancias en Bitcoin. Sí, algo bastante positivo, pero el CEO de Binance mencionó que BUSD. Recuerda que BUSD es la stablecoin de Binance, fue duramente afectada por ciertas regulaciones y es por eso también que ha provocado este máximo histórico de USDT. Además, por ejemplo, hace referencia a Circle o USDC. Circle es la empresa que está emitiendo esta stablecoin. Mira, ha tenido una baja en su capitalización de mercado. Primero, porque la gente estaba respaldando en USDT, luego de pasarse de estos problemas regulatorios que tuvo BUSD, la stablecoin de Binance. Y además, Circle, mucha gente estuvo retirando o haciendo el swap, el intercambio de USDC y pasándose a USDT, luego de que Circle, tú deberías saber, estuvo involucrado dentro del colapso de Silicon Valley Bank, ya que se encontraba cierta cantidad de dinero, mira, 3.300 millones de dólares en reservas dentro del banco y luego del colapso hizo que USDC incluso
perdiera su paridad de 1-1, ¿sí? Así que como es de costumbre, te recuerdo y te invito a que te suscribas a este canal. Tienes el grupo, el enlace del Telegram totalmente gratuito si quieres recibir noticias actualizadas, análisis técnico antes de que yo suba los videos. Y recuerda darle like y activar la campanita de notificaciones. Ya nos vemos en un próximo video.